Y entonces, ¿cómo le parece, pues, Juan, que se hizo pasar por varias identidades? Y resulta que ninguna de estas identidades parecía que lo estropeaban a él, y por lo tanto, pues hombre, imagínese usted, Juan, que desafortunadamente no lo pillaron, es decir, afortunadamente para él no lo pillaron nunca, desafortunadamente para los otros sí. Resulta que era un personaje muy extraño y tenía esa capacidad de mimetizarse de una manera pero extraordinaria. Él llegaba en un momento determinado a convertirse en mujer, a convertirse en hombre, lo que usted quiera, podía hacer lo que usted quiera y no tenía ningún tipo de problema para convertirse en lo que a bien tuviera en un momento determinado. Imagínese usted, Juan, que él se llamaba el apodo de él, pues el alias de él era el Caballero de O. ¿Oyó hablar de él, cierto? Sí. El Caballero de O. Se llamaba Charles Geneviève de Beaumont. De Beaumont. Eso es más falso que una moneda de 3 pesos. Charles Geneviève de Beaumont Veon, como era el angelito. Y resulta que él fue un espía francés. Y Luis XIV lo reclutó para destinarlo a Rusia. Y entonces allá se disfrazó de mujer. Pero yo prefiero leerle este trocito de este angelito. Y pronto se abrió paso en la cosmopolita corte de Catalina II la Grande, destacando tanto que la zarina le nombró lectora de la corte. Llegó allá disfrazado de mujer. Allí ejerció sus labores de espionaje a plena satisfacción, aunque para no levantar sospechas recibió la orden de reincorporarse a París. Poco tiempo después fue enviado de regreso a San Petersburgo, donde se presentó esta vez como hermano de aquella lectora sin que nadie se diera cuenta del engaño. Cumplida su misión volvió a su país, donde obtuvo el empleo de capitán de dragones, tomando parte en la Guerra de los 7 años. Posteriormente fue enviado a Londres como ministro plenipotenciario, aunque cayó en desgracia ante Luis XIV, por lo que hubo de permanecer exiliado algunos años en la capital inglesa. Fue rehabilitado por el nuevo rey Luis XV, permitiéndosele que regresara a Francia siempre que lo hiciera en calidad de mujer. De nuevo en Versalles, el equívoco sobre su verdadera personalidad, hombre-mujer, se mantuvo durante el resto de su vida. Cuando finalmente murió a los 82 años se pudo comprobar que se trataba efectivamente de un hombre. ¿Cómo le parece pues el angelito? El Caballero de On. ¿Ah? Bueno, de eso ha habido muchos, ¿no?, en la historia. Pero en la mitología también hay un personaje que es un dios mítico muy utilizado hoy en día. Se trata de Proteo. Proteo era un dios marino y él tenía la capacidad de asumir todas las personalidades o todas las formas que él quisiera. Entonces podía volverse animal, podía volverse roca, podía volverse lo que usted quiera. De ahí que cuando a una persona la llaman un proteo, dicen un proteo, están hablando de una persona voluble, una persona que cambia mucho, una persona que no se define. Además que inclusive hasta camaleón. Bueno, el camaleón cambia de colores, cambiaba de forma de lo que usted quisiera. No, pero lo digo también en sentido figurado. Ah, no, aquí sí, claro, es que nosotros, el camaleón es un animal, digamos, básico, un animal que conocemos mucho más, sobre todo para los que no conocen la mitología. Sin embargo, en la ciencia se utiliza mucho el término proteo para referirse a aquellos virus que se van adaptando a cualquier circunstancia y que van cambiando a medida que cambian las condiciones. Ese es el caso del SIDA, por ejemplo. El caso del SIDA, y el H1N1 y de la gripe aviar, que todos son mutantes. Todos van adoptando formas
diferentes de acuerdo con las condiciones en las que les toca vivir. Pero bueno, Además, ¿el Proteo entonces esconden cómo era? el Proteo. Sí, sí, en la mitología griega. No, en la mitología griega, Proteo era del mar. Proteo era el dios del mar que asumía todas esas posibilidades, que asumía todas las formas, y además también es muy apreciado, aunque casi no lo mencionan, el nombre de él sí, el nombre de él se usa para muchas cosas, pero a Proteo lo mencionaban porque al fin y al cabo el océano es el principio de la vida, es el principio de la creación. La vida nació en el agua. Entonces, Proteo también se considera como una especie de principio de la vida, del principio de las cosas. De ahí que cuando se habla de los protovirus... perdón, que te hace esa pregunta. De los Entonces, protovirus. protozoarios, protovirus, ¿vienen de Proteo? Sí, sí, esa es una raíz griega, pues que quiere decir muy anterior, ¿no? Antiguo o primero, pero eso precisamente es lo que le dio el nombre a Proteo, esa forma griega. Sí. O sea, el hecho de ser el primero se utilizó para que le dieran el nombre a Proteo. Protomártir. Y ya hoy en día ya, entonces utilizamos el prefijo griego proto o proteo también, ¿no? Porque se habla de proteico, de un material proteico, bueno, el adjetivo da proteico. Perdóname, siempre. entonces, ¿proteína también tiene algo que ver con eso? Claro, son los elementos básicos de la nutrición y del funcionamiento de cualquier ser vivo, ¿no? Y que también se van transformando. También se van transformando, ¿no? También sufren pues en el metabolismo. Pero el caso de Proteo, como le digo, como personaje mítico de la mitología griega, es ese, el cambiar de formas. Y así tenemos, usted mencionó ahora un tipo que fue Geneviève de Beaumont de On. Eso, mejor dicho, vea, esos títulos, olvídese, porque los franceses Más son... falso que un billete de 3 pesos. No, es que los franceses son rastacueros. Los franceses les encanta la nobleza, ellos son monarquistas, ellos quieren tener rey a toda hora, y si no, hacen gala de su nobleza y aristocracia, de su distinción. Y de ahí, por ejemplo, que utilicen ese apelativo o ese, digamos, ese título de, que es nobiliario, para ponérselo a sus apellidos. Pero por ejemplo, Honoré de Balzac se llamaba era Honorato Balsa. Sí, además el apellido es español. El apellido es español, Balsa. Eso puede ser un apellido vasco, o puede ser un apellido aragonés, cualquier cosa de esas, ¿no? De un río, o de una canoa, o lo que usted quiera. Pero entonces él tenía que figurar, bien arribista que era, tenía que figurar como de Balzac. Lo mismo le pasó a Voltaire, ¿no? Porque él se llamaba Jean-Marie Arouet de Voltaire, así se ponía. Pero que iba a ser noble Voltaire, hombre, por Dios. Toda esa gente había nacido en otras condiciones. Entonces... de alguna manera son proteicos. Sí, se las tiran de que iniciaron una dinastía o iniciaron digamos una especie, una rama genealógica digamos de gente muy ilustre. Pero oiga, escúcheme esto, Néstor, que esto sí es curioso. Ese personaje que usted menciona fue en Italia, no el mismo, lógicamente. No, tenía... En Italia apareció un personaje que hacía representaciones teatrales. Y era tan hábil que él mismo hacía todos los personajes. Y muchas veces, con dar la vuelta por un biombo, aparecía vestido de otra manera.
aparecía con una figura diferente, ¿no? Si iba a representar un vampiro, se vestía de vampiro, se ponía lo que usted quiera y representaba personajes de los más disímiles que usted pueda imaginarse, lo representaba haciendo un cambiazo. La velocidad con que lo hacía era lo que sorprendía a todo el mundo. Se llamaba Fregoli. Fregoli. Sí, se oía hablar de él. Y el famoso Fregoli, pues hombre, creó toda una escuela. Un gran histrión. Pues sí, los transformistas, ¿no? Los transformistas, los que se transforman y hacen les dicen Fregolis. No, ese tipo es un Fregoli. Precisamente porque, a ver, hombre, ahí hay una especie de metonimia, se pasa de lo, ¿cómo se llama esa figura, hombre? Creo que es una vaina de esas, así, ya se me olvidó. En todo caso, representan la generalidad con un solo nombre, ¿no? Por ejemplo, decirle a un torero que es una espada, es un torero, pero le dicen el espada. A este tipo y a esta gente que tiene esa capacidad de voltearse y de convertirse en otra cosa, pues entonces es un Fregoli. Aquí los tenemos en la política muy bien ubicados, ¿no? Esos que llaman voltearepas. Estaba pensando en eso. Entonces son los Fregolis. El voltearepismo. Los Fregolis de la política colombiana, hombre. El voltearepismo. Debiéramos rescatar ese término para que hablemos de los políticos nuestros, pues que, ¡ay María! Por los clavos de un machete. No, oiga, no. Es que aparte de ese Fregoli de Proteo también, le tengo otra historia que me parece a mí bien interesante. Y estas pues obviamente que... Ahorita yo sé que con esto que voy a contar te vas a acordar de un amigo tuyo. Y yo sé, si no te lo recuerdo así muy rapidito. Y quiero leerlo más bien. Ponle cuidado. A principios de 1951 el ciudadano estadounidense Stanley Clifford Weyman recibió la oferta de incorporarse a la embajada tailandesa en calidad de agregado de prensa. Preocupado por si aquel empleo podría poner en peligro su ciudadanía norteamericana, Weyman solicitó permiso a la Secretaría de Estado. Casualmente un funcionario de aquel departamento creyó reconocer aquel nombre y comprobó su historial en los archivos estatales. De sus averiguaciones se pudo descubrir que este personaje, de nombre real Stephen Weinberg, siempre actuando con el mismo alias de Stanley Clifford Weyman, se las había apañado a lo largo de 40 años para desempeñar o suplantar los siguientes cargos y honores: cónsul de los Estados Unidos en Marruecos, adjunto militar de la Embajada de Serbia, teniente de la Marina de los Estados Unidos, cónsul general de Rumania, teniente de las Fuerzas Aéreas durante la Primera Guerra Mundial, médico en el Perú, teniente de navío del Cuerpo Médico de la Armada Norteamericana y experto de protocolo de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, secretario del cirujano vienés Adolf Lorenz, oiga, ¿cómo le parece? Es nadie más ni nadie menos, Adolf Lorenz, durante la visita de este a Estados Unidos, experto en reforma de prisiones, médico de la estrella cinematográfica Pola Negri, comisario de manicomios del Estado de Nueva York, abogado, consultor de reclutamiento, es decir, asesor para librarse del servicio militar, reportero del Irwin News Service y corresponsal ante las Naciones Unidas del periódico londinense Daily Mirror. Le parece pues el angelito. Berraco. ¿Ah? Berraco. ¿Sabe a quién me recuerda este personaje? A un amigo suyo, el boliviano. Ah, Moscoso. Ah, por eso le dije que usted le iba a recordar un personaje. Pero es que Moscoso era de pura boca. Este tipo le tenía que meter allá al barro y mostrar que podía hacer algo. Sí. No, pero la historia de Moscoso vale la pena contarla. Moscoso se la cuento rápidamente. Cuando yo llegué a Alemania, pues me encontré con un grupo de latinos. Había una cantidad de gente de latinoamericanos allá en el país. Alemania ha sido un país que no le ha puesto problema mucho a los inmigrantes, y sobre todo los alemanes tienen una ingenuidad pues que es manifiesta, y es que se comen cualquier cuento. Entonces allá llegaron una manada de latinoamericanos alegando
que eran refugiados políticos, que estaban siendo perseguidos por los regímenes dictatoriales que había en América Latina. Pues hombre, los alemanes les dieron entrada a todos, les dieron asilo. Y cuando llegué yo me encontré con un poco de gente pues de Latinoamérica estudiando y haciendo un poco de vainas. Inclusive ellos se inventaron profesiones nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, le preguntaba a cualquiera, oíste, ¿y vos qué haces aquí, hombre, en Alemania? Me decía, yo soy ingeniero de sonido. Ah, ingeniero de sonido. Y después le preguntaba a otro, y yo soy ingeniero de sonido. Hasta que me encontré con un amigo mío que había llegado de Bulgaria y estaba ahí, se había volado de Bulgaria. Estaba con una de las famosas becas que daban los comunistas para adoctrinar gente. Y vio que eso estaba como muy templado y entonces se voló de Bulgaria y más bien se fue para Alemania. Y le dije, oíste, hombre, es una cuestión curiosa pues, pero te la voy a preguntar. Decime, porque aquí todos son ingenieros de sonido. Yo no hago sino hablar con amigos latinoamericanos y todos son ingenieros de sonido. Es que es una carrera pues muy común aquí, muy codiciada, ¿o qué es lo que pasa? Entonces me contestó, no te preocupes, hombre. Lo que pasa es que esos tipos se van a grabar discos a los restaurantes por la noche, o sea, a lavar platos. Usted sabe que anteriormente el disco pues era un plato, entonces eran lavaplatos en los restaurantes. Y así con nosotros los periodistas, ¿no? Oíste, tanto periodista aquí, hombre, ¿y qué hacen, hombre? ¿Sí los dejan ejercer o alguna vaina? Yo, no, hombre, esos son los que reparten los periódicos a las 3 de la mañana. Bueno. Los voceadores. No, pero estos los entregaban a domicilio. Pero ellos se llamaban periodistas. Cuando me apareció un sujeto, yo estaba con mi mujer, que era médica, ya estaba haciendo su especialización en pediatría, nada menos que en la mejor clínica de pediatría que hay, porque allá inventaron la vacuna cuádruple, y allá era donde el Shah de Irán llevaba a sus hijos, el Jaunesche Kinderspital. Y entonces estaba con ella y aparece el moscoso y dice, ¿de dónde vienes? Y no, yo soy colombiano. Ah, tú eres colombiano, qué bien, hombre. Yo aprecio mucho a los colombianos, yo los aprecio mucho. Y así es la cosa, hombre, qué bien. ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu gracia? ¿Tu profesión? ¿Qué haces tú? Y hombre, yo soy lingüista. Ah, lingüística, sí, claro, me interesa mucho la lingüística. He estudiado algo de eso, pero me interesa bastante. Háblame de la lingüística. Y le dije, no, pues la lingüística es estudio científico de las lenguas y bla, 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 bla. Y por ejemplo, cuando tú te encuentras con una lengua extranjera, ¿qué haces? Por ejemplo, el alemán o cualquier... Hombre, pues yo estudio eso lingüísticamente, ¿no? Yo lo estudio a través de los problemas, de los conflictos, y empiezo y le suelto todo el rollo. Sí, le solté todo el rollo. Y después le pregunta a mi mujer, ¿y tú qué haces? No, yo soy médica, yo ejercí en Colombia y me vine para acá a acompañar a mi esposo. Ah, qué bien. ¿Y dónde ejerciste? Y no, pues nosotros tenemos allá una condición que se llama el año rural y los médicos tenemos que salir para los pueblos a hacer un año de trabajo en los hospitales municipales o regionales. ¿Y cómo te fue? Pues hombre, muy interesante todo, ¿no? Porque ahí un médico tiene que ser recursivo y no puede llamar a nadie, porque hay veces que son pueblos muy aislados. Por ejemplo, a mí me tocó hacer una operación de apendicitis, pero casi que con las uñas, porque no tenía nada, no tenía, mi marido inclusive me tuvo que dar la anestesia, él era el que me abría el ciclopropano, yo le decía, dame más ciclopropano, dame más oxígeno, y
y todo eso, ven, y le contó con detalles la operación de apendicitis, la incisión que había hecho y tal, y cómo la había terminado, y bueno. Después apareció Moscoso en una fiesta de esas de integración que hacían, ¿no? en la comunidad latina. Apareció Moscoso allá y se reunió con un grupo y, hola, hombre, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Moscoso, soy boliviano. Ajá, ¿y tú qué eres? Yo soy lingüista. Sí, hombre, ¿y eso qué, hombre? ¿Con qué se come? ¿Eso para qué sirve? No, mira, la lingüística es el estudio científico de las lenguas. Repitió al pie de la letra lo que yo le había dicho. Esa era mucha grabadora, oiga. Y después se encontró con un grupo de médicos alemanes que estaban ahí. Y, claro, eran gente muy afecta a los latinos y hablaban español bien y todo eso, ¿no? Y entonces le preguntaron que el señor a qué se dedicaba. Dijo, yo soy médico. ¿Médico? Sí, a mí me ha tocado trabajar muy duro la medicina en Bolivia, es una cosa horrible. Si ustedes se imaginaran lo que yo trabajo, la medicina en esos pueblos es increíble. Si ustedes vieran la operación de apendicitis que me tocó hacer, ¿sí? Y les cuenta la operación de apendicitis, oiga, íntegra, se la contó con pelos y señales. Y después ahí ya... sí con pelos y señales. Sí. Lo de lingüística sí sin pelos, con señales pues. ¿Cómo así? Pues no, digo. Pégate más del micrófono para yo dijiste a ver. Digo. Repetí. No. ¿Qué? Repetí. Te rayo ese carro, pues, ¿oíste? La operación de tu esposa se le contó con pelos y señales, pero lingüística no puedo hablar con pelos y señales. Ah, no. No creo. No. No, pero seguí, ¿y entonces? Pues ya se son los pelos, ¿oíste? Ah. Y entonces... No me pares bolas, seguí tranquilo que... No me pares bolas, Sí, no, dale. como nombre, sí. Entonces, el tipo, bueno, yo me tengo que ir ahora, tengo una cita muy importante. Yo tengo mi Mercedes allí cuadrado. Mercedes era una bicicleta, hermano, de esas de cajón, oiga. Y la tenía bien camuflada, pero por ahí a la vuelta del club en donde estábamos, ¿no? Ese era el famoso Moscoso. Entonces ya todo el mundo lo empezó a conocer. Y una vez nos pusimos a hacer la cuenta de Moscoso, de lo que había dicho que era, pues, no, de lo que había dicho, que lo que él cantaba que era. Y debía tener por ahí unos 117 años. Para haber acumulado tanta carrera y tanta cosa. Oye, ¿vos no te acordás? Sí, hombre. Cuando trabajamos en radio, pues que hacíamos Noche Buenos Días, una vez que nos llamó un capitán disque de una fragata por allá de Roncador o Quitasueño. Sí. ¿Te acuerdas? Capitán González. Sí, no me olvida. Que era hablando con nosotros y nos decía, no, yo soy antioqueño, lo que pasa es que estoy en Armada hace tiempo, yo soy capitán de navío, de no sé qué carreta, y estoy por aquí en patrullaje, en una fragata. Y entonces mientras hablaba con nosotros le decía, contramaestre, no, a babor. Sí, 3 grados. Sí, 3 grados a babor. Sí. Y seguía hablando y entonces llamó a un... Señor piloto. Marino, cuidado allá en, ¿cómo es que llaman? La atalaya, ¿no? Con las jarcias allá. No, pero ¿cómo es que la torre, sí. Sí, donde se centinela, pues, y toda esa carreta. La torre de vigía, sí. Eso es. ¿Te acordás, pues? Y nos metió esa y nosotros, sí, cómo no, capitán, y es un honor que nos llame desde el mar y todas esas cosas. No tiene nada que ver con el capitán Pedro Uribe ni con el capitán Esteban Uribe, estos dos grandes amigos, pues, que eran atuneros. Que trabajaban con una empresa. Sí, atuneros. De pesca, sí. Y que nos llamaban en efecto de alta mar, pero no, eso le decía, contramaestre, segundo, hágame el favor, venga, déle una vuelta a la tripulación, se está descansando, mucho cuidado, que las olas
hombre, cuidado con esta pleamar, esas olas se están levantando, y seguía hablando con nosotros. Sí. Pues yo atando cabos me pareció eso muy simpático, no sé si vos te acordás. Ay, yo esta voz la conozco. Pues resulta que era un pato. Atando cabos fue que me vine a dar cuenta, era un pato que había sido médico graduado en la Universidad de Cuernavaca. Era piloto y había trabajado con Mexicana de Aviación, ¿cómo se llama? Sí, Mexicana de Aviación. La sobrina mía, el cuñado mío, o mejor dicho, el marido de mi sobrina, es el jefe de pilotos de Mexicana. Y ella es la primera mujer piloto de Mexicana de Aviación. La capitana Canseco. Sí, señor. De 320, de ese avión grande. De Boeing, Airbus, sí. ¿De Airbus ya? Sí, ¿Está manejando un Airbus? Claro. Uy. Estaba volando a China, Hong Kong y a todas esas partes. ¿En Airbus? Sí, señor. Hombre, resultó buena la muchacha después de terminar de manejar el bus de Belén, ¿cierto? Resultó avispada. Sí. Pues resulta que había sido piloto, médico, era oficial retirado también de la policía. Había sido piloto después de ser oficial de la Fuerza Aérea. Era abogado, ingeniero. Resulta que era un taxista, hombre. Era un taxista. Un berraco. Un berraco porque todas las historias... Sí, todas las historias... ¿Usted se acuerda del chofer que yo tenía, el Mocho? Claro. No, hombre. Era un personaje. Iván, Mocho. Sí. Era Mocho, le faltaba la mano izquierda. Contémosle a los televidentes que tenía este muñón, era así. Solamente tenía esta parte, te faltaban todos estos dedos. Y era con la que manejaba. Con ese volaba en ese era la mano izquierda, y manejaba era con la mano izquierda y la derecha la utilizaba solamente para los cambios. Para los cambios. Sí. Pero volaba en eso yo. Hombre, que llamaba como un jeep que en comando. El Biasa. Sí. Comando Biasa. Comando Biasa. Sí, me acuerdo de ese carro. Estuve a bordo de él. Usted sabe que a mí las borracheras me dan geográficas, ¿no es cierto? Me da por irme para ir para cualquier parte. Y entonces me emborraché y le dije al Mocho, vaya eche gasolina que nos vamos para Zaragoza, vamos para la fiesta del Cristo. Y arrancamos para la fiesta del Cristo, pero nos fuimos para Zaragoza. Y dele, oiga, llegamos allá a ese pueblo prendido. Y entonces nos paró el ejército, que es una zona de orden público, ya estaba el LLN nada medio Santa Isabel por lo menos. Bueno. Y entonces dice el Mocho, yo venía más borracho que una mica. Y le dicen, ¿para dónde van los señores? No, venimos aquí a la fiesta del Cristo. Ajá. Y hablaba así, sí. Sí. Sí, lo recuerdo. ¿Y quién es el señor? ¿Con quién va ahí? No le puedo decir porque es un personaje muy importante. Viene de incógnito, yo soy la escolta de él y lo traigo aquí porque viene a hacer una interventoría de ciertos asuntos que están ocurriendo aquí en la región, especialmente en las Fuerzas Armadas. Oígame, me monté en eso. Cuando llego yo a la cantina grande del pueblo, pues, ¿no? A beber. Y me voy para el orinal y se me arrima un tipo y me dice, oiga, yo soy el comandante de aquí. Cualquier cosa que necesite, no que la pida. Tranquilo, no se preocupe, bien pueda. No, haga su labor tranquilo que no le va a pasar nada. No se preocupe que vamos a estar pendientes de usted. Entonces, yo ya andaba escoltado por el ejército y por allá en esos barrios que llaman, allá lo llaman Buenos Aires. El Meleguindo de Zaragoza lo llaman Buenos Aires. Oiga, pues allá en un jeep militar, pues allá bebiendo en esas cantinas de mala vida, ¿no? ¿Y cómo le parece? Cuando amanezco yo al otro día con ese guayabo, por Dios. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó, hombre? Por Dios.
Me tuve que, dije al mocho, no, volémonos de aquí, mijo, volémonos, porque donde descubran alguna cosa, quién sabe, nos fusilan. Vámonos más bien. Pero en esa me montó el mochito. Ese mocho era un personaje. Era un personaje. Pero vea, a propósito de personajes, hay uno que a mí me parece maravilloso. Y es un personaje maravilloso porque engañó a toda Europa, hombre. Ay, María. Engañó a toda Europa. Y se llamaba Gertruda Margarita Selle. Gertrude. O Gertrude. 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 Sí. Margarita Marguerite. Selle. Era de los Países Bajos. Y resulta que muy sardina, ella, empiezo a mostrársela ahí. Hágale pues, mijito, a ver. Muy sardina Es ella. que era Una mujer muy hermosa. Muy sardina ella, se casó con un capitán de apellido MacLeod. Resulta que este MacLeod lo destinaron a Java, a moverse entre Java y Sumatra. Era Imperio Británico. Pues era el comienzo de... llegaba muy lejos. Claro, Llegaba muy lejos. comienzos del siglo XX. Y allá con él inclusive llegó a tener un hijo, pero parece que él era muy mal padre y ella no era mejor madre. El muchachito se murió y él siempre le echó la culpa a ella y ella le echó la culpa a él. Cuentan, pero eso parece que es más mito, porque muchas, es decir, teatros enteros pudieron corroborarlo, que él en un acceso de ira y de celos cogió con un alicate y le trozó un pezón. Bárbaro. Dicen, pero resulta que el público pudo comprobar que no era así. Pues los que estaban... Sí, ¿cuál porque público? resulta que esta muchachita que estamos viendo ahí, Sí. retornó a París en 1903 Sí. y se separó de su marido. Y entonces en 1905 debutó como bailarina. Se llamaba y adoptó el nombre de Mata Hari, que significa ojo del día. Ah, sí. Ojo del día. En javanés. En javanés. Bailarina javanesa, ¿no? Sí, señor. Y entonces adoptó el nombre de Mata Hari y con sus movimientos sensuales y su danza frenética se convirtió en la atracción de París. La locura. Sí. La locura, era la locura. Y se echó a toda... Es que cuando se arreglaba era muy bonita, pues vea. Sí, no. Y además era una alma, ¿cómo es? Una dama de alto coturno que llaman. Sí, sí. Porque empezó a moverse en los círculos altos de París. Y ya pues adoptó una personalidad, se inventó toda una historia que era hija de un Maharaja hindú que había tenido que exiliarse y entonces se había ido para Java, pero que había logrado regresar a la India y que la habían iniciado en las artes de la danza del vientre y de las artes amatorias y que inclusive había llegado a ser una sacerdotisa de una deidad hindú y toda esa carreta. De un templo hindú. Eso, exactamente. Y entonces que en esa condición ella había aprendido esas danzas y con esa rimbombancia y ese exotismo que le introdujo a su historia, resulta que se ganó los círculos de París y empezó una mujer espectacular, una mujer espectacular. Además, mira, tiene una característica, Juan, y es que si miras bien a esa mujer, vos estás observando que no corresponde al fenotipo, se puede decir fenotipo, ¿cierto? Claro, el fenotipo claro, el de la biotipo, mujer, sí. de la mujer de los Países Bajos, es decir, de Bélgica, ¿cierto? A ver, hombre, déjame, yo miro bien, hombre. Mira, No, es muy distinta. Es muy latina, parece muy... No muy latino, no, parece muy hindú. Muy oriental. Muy oriental. Si vos le pones aquí esa joyita que le ponen en la marquita, sí. En medio de las dos cejas. El símbolo de la pureza. Que es el símbolo también del tercer ojo, llaman el tercer ojo. Ahí te puede pasar por hindú en cualquier momento. Sí. Pues resulta que esta mujer entonces empezó a bailar en París, cautivó a París. Mira esa figura espectacular, esa mujer. Carajo, hombre, y mire, ¿cómo la matarían? No, tiene cara típica de hindú. Y resulta que ella
Y mire esos movimientos movimientos no, la actitud, pero que de ahí se deriva, puede uno colegir que hay un movimiento muy grácil por la forma como se pone las manos, porque mire, esa posición, nada más esa posición, podría uno llegar a pensar que es una posición de la diosa Kali, la que tiene varios brazos. La de los 8 brazos. Sí, exactamente. Y entonces, después de enloquecer a París, se dedicó a bailar por toda Europa. Y bailando por toda Europa, llegó... Vea eso, vea. Enseguida la mostramos. Uy. Llegó a Ámsterdam, déjala ahí quietecita. Llegó a Ámsterdam, llegó hasta Berlín, de Berlín pasó a Inglaterra. Es decir, se recorrió en olor de multitudes que llaman todos esos países. Y si bien es cierto que estaban en plena época, en la Belle Époque, en plena Belle Époque, no menos cierto es que todavía, pues obviamente, había ese rescoldo del moralismo victoriano, pues de la pacatería victoriana, y entonces mucha gente puso el grito en el cielo, la iglesia por supuesto, pero sin embargo ella seguía no solamente cosechando triunfos, sino cosechando hombres, porque como decíamos, se había iniciado en las artes amatorias. Mírela ahí, se había iniciado en las artes amatorias. A ver, ponerla pues. Y empezó todo el mundo a desear a esta mujer. Mire qué espectáculo de baile. Y empezó todo el mundo a desear a esta mujer. Y mírele esas piernas. Y mírele, digámoslo como dicen los reinólogos, ¿no? Ese derrier. No joda. Un alga que llaman, ¿no? No joda. Mírele usted, pues. Y entonces empezaron a asediarla políticos, militares sobre todo, ¿no? Militares, y ella era encantada con los militares. Pues se hizo amante del cónsul alemán en La Haya, después se lió amorosamente con un oficial alemán, después tuvo un oficial español del que se enamoró profundamente, pero aparte de ese oficial que se enamoró profundamente de él, tuvo amores también con el embajador francés en Berlín, y como decía, con el cónsul alemán en La Haya, y aparte de ello, pues con militares de alto rango, de coroneles para arriba. Y en esas estalla la Primera Guerra Mundial, cuando ella era toda una figura, estalla la Primera Guerra Mundial. Y cuando estalló esa Primera Guerra Mundial, obviamente que se dejaron venir pues con todos los argumentos. Mírela ahí posando de gran dama, ya vestida a la usanza de la época y como toda una dama de alto coturno que decía. Y resulta que los alemanes, como ella pertenecía a un país neutral que era Bélgica, los alemanes le propusieron que espiara para ellos. Y ella al parecer les dijo sí, hágale. Pero resulta que salió de allá y se vino para París y lo estaban esperando el servicio secreto, agentes del servicio secreto, un alto oficial del servicio secreto de Francia. Y resulta que le propuso que espiara para Francia y ella le dijo listo. Entonces se volvió una contraespía, pues que llaman, ¿no? Sí. Espiaba para los dos lados. Eso se llama un triple cross. Sí. Double cross. Doble espía. Sí. 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 Y entonces, reclutada por estos, como Bélgica era un país neutral, Vea qué belleza, hombre. era un país neutral durante la guerra, pues ella era de las poquitas ciudadanas que se podían mover libremente. Mire la idea. Se podía mover libremente por toda Europa. Mire los trajes tan exóticos. Yo no le cobraba pues ni 5 centavos. No, yo tampoco le hubiera cobrado. No, qué pena cobrarle. No. Y entonces, y mírele, por ejemplo, esa tersura de la piel, mírele la línea de ese estómago, para que nunca hubiera tenido un hijo. No, una mujer espectacular. Y esa posición tan arrogante. Pues, sí. Y al mismo tiempo tan sugerente. Pues hombre, en plena guerra, ella se movía entre Londres, París, Alemania, y en una de esas había aparecido una espía a la que le estaban siguiendo el rastro. Un espía, no una, sino un espía, no se sabía si era hombre o mujer.
el H21, así lo denominaban, H21. Tenía nombre de gripa, pues. Nombre de gripa. Sí. Y entonces le seguían los pasos y habían interceptado un telegrama, según el cual ese espía debía estar en París para una reunión de alto vuelo y ultra secreta sobre informaciones que ese espía debía traer. Se da el hecho de que ella estaba en España, llegó a Manzanares a visitar a su amante, pues ese amante español, y resulta que estando allá, a ella la invitaron para que se fuera para Barcelona, un político de apellido Junoy. Ah, sí, me acuerdo de él. Casado con Raquel Meyer, si no estoy mal. Sí. Algo así, que era una cantante. Pues, tenían muchos problemas, sí. Y parece que él se enamoró. No, el Gómez Barrios era... Gómez Barrios es no, un no, locutor. No. Ya te voy a decir que yo la tengo por aquí. Resulta que este político, Junoy, sí lo recuerdo, pero ella también se fue a la cama con un escritor, era la cosa. ¿Con Alfonso Gómez Barrio? ¿Okay? No, deja eso quieto por ahí quietecito. No, déjalo por allá quietecito. Te voy a decir cómo se llamaba. Enrique Gómez Carrillo. Ah, sí, claro. Esposo de Raquel Meyer, la cantante. Claro. Y entonces, parece que ella se lo llevó a la cama, o él se la llevó a ella a la cama, y parece que a Raquel Meyer eso no le gustó como mucho, que digamos. Lo cierto del caso es que surgió un telegrama, según el cual se filtró en el telegrama que H21 iba a reunirse con los altos mandos alemanes en París, o con espías alemanes en París. Junoy le pidió que se fuera con él a Barcelona, a vivir a Barcelona, y ella se puso a pensarlo, pero no más. Sin embargo, decidió irse para París, y llegó a París. Se la muestro aquí esta mujer, hombre. Y llegó a París, mírenle esa pose, de diosa hindú, pues. Ay. No, dale, ¿qué pasó ahí? No, pues, lo que te digo, esta vaina, esto está envenenado, hombre. No. Ah, pero... A ver, Carlos, auxilio. Ya, ahí volvimos. Bueno, Carlos. Ya volvimos. Auxilio fallido. Ya, tranquilo, Carlitos. Gracias, Carlos. Hombre, Carlos Hoyos, nuestro ingeniero, hombre, claro, que nos ayuda es el con ángel de la guarda, hombre. De la guarda. Y entonces cuando llegó a París le echaron mano y la acusaron de espía. A la pobre Matahari, y ella pues... Y la mataron. No, pero lo tomó muy alegremente porque ¿qué tengo que ver con este cuento, hombre? Y entonces la metieron a la cárcel, inmediatamente le adelantaron un proceso. Eso fue el 13 de febrero de 1917 a esta mujer. Y entonces estando en la cárcel, ella estando en la cárcel, ella decía, pero pues yo no tengo nada que ver aquí con este cuento, pues yo, pues imagínese yo que voy a ser espía. Sin embargo, le siguieron el juicio, encontraron algún chivo expiatorio y continuaron con ese proceso. Y el 25 de julio de 1917 fue condenada a muerte. Y Ave María, hombre, por Dios, me matar una belleza de esas, hombres, eso no tiene sentido, hombre. La fusilaron el 25 de julio de 1917. Lo cierto con esta mujer, Matahari, es que, imagínese usted, Juan, que cuando ya pues se dio todo este proceso, al final de cuentas ella siguió tomando eso como si fuera una charla, pues como que el cuento era una mamá de gallo, como que el cuento no era, como que el cuento no era con ella. Vea eso, hombre, por Dios, hombre, ay, quítame esa cosa, hombre. ¿Pero qué, hombre? No, hombre, pero ve, hombre, ve, mira.
Mira. Sí, estoy viendo. Y esta gente que se mantiene viendo ese porno barato por ahí en ciertos canales, no, ve, eso sí era arte, vea, eso sí era arte. Bueno, para los cuernitos que tenía. ¿Cómo le parece? Exacto. Eso Pues al final ella, después de todo esto, ella ni decía que si era espía o que no era espía, que al conversar con alemanes, y me acosté con alemanes, y me acosté con... Sí, que les dije que iba a espiar, sí, les dije que sí, sí, pero pues no, ella nunca dijo que había espiado. Todos sabían que la habían reclutado, pero nunca pasó ninguna información. A ella le importaba era que le pagaran, que le dieran buen billetico. Muy brutos, hombre. Y al final ella habló de que en efecto pues había conversado con el duque de Brunswick, el Ernesto Augusto, que era pues un noble muy respetado en el imperio germánico, en el imperio austrohúngaro. Todavía era austrohúngaro. Austrohúngaro, sí. Sí. Y que además pertenecía a la nobleza británica. Y que ella se había reunido con él, pero con el objeto de que él, que podía formar parte de los dos bandos, por ser alemán y ser cercano al emperador, pero también por ser inglés, de la casa británica, entonces, que había estado conversando con él a ver si podían adelantar algunos diálogos secretos para acercar las partes y que hubiese una paz honorable, que eso lo había hecho desde 1916, que llegaran pues a una tregua, a un armisticio. Pero al parecer a los ingleses no les interesaba absolutamente nada porque ya estaban metidos en la guerra hasta el cuello y querían ganarla a toda costa. Y supongo yo que también estaban derivando buenas ganancias de ahí. A los franceses parece que tampoco les iba mal con la guerra y había que mantenerla. Los rusos ni fu ni fa. Y dicen inclusive que si se hubiera dado si hubieran logrado encontrar puntos de confluencia que les permitiera terminar esa guerra, ni siquiera la revolución bolchevique se habría presentado. Es lo que dicen analistas posteriores. Porque esas conversaciones hubieran detenido absolutamente todo. Pero nadie le creyó ese cuento. La tregua, sí. Nadie le creyó ese cuento. Le pasó lo mismo que Rudolf Hess en la Segunda Guerra Mundial. Que cuando se montó en ese avión solo y se fue para Inglaterra y aterrizó en Escocia, se tiró en paracaídas en Escocia, él dijo que iba a tratar de convencer a Churchill de que detuvieran esa guerra, que arreglaran por las buenas. Y Churchill dijo: no, ese man está loco. Algunos dicen que fue en efecto Hitler el que lo mandó, otros dicen que no, que fue motu propio. No, Hitler no lo debió haber mandado, ¿no? Y entonces ambos lo declararon loco y se quitaron de encima ese problema. Y resulta que el loco era Hitler, pues, ¿no? Sí. Y entonces Mata Hari no le creyeron eso. Y la mandaron a fusilar. La mandaron a fusilar. Animales, no, hombre. Era esa mujer. El 25 de julio de 1917. No, la condenaron el 25 de julio de 1917 y la ejecutaron en octubre de 1917. La debieron haber mandado para el Louvre o algunas cosas. Véala ahí. Oiga, mire, pero sabe... Esa mujer, vea. No. Mírele esa estampa. No. Pero hasta el final, después de que ella cambió, se metamorfoseó, porque eso yo creo que esa sería como la expresión apropiada. En Mata Hari, mírele, es que es una hindú, no. Esa mujer así es. Y hasta con cierto aire de faraón egipcia, porque eso que tiene encima se asemeja a una cobra. Y mírele. Se parece a una amiga mía, hombre, una amiga de este programa. ¿Sí? ¿Quién? Oh, pero ¿cómo va a decir, hombre? Entonces, ¿para qué te pones a contar chismes incompletos? ¿O contas todo o no contes nada? No cuento. Bueno. Tengo derecho a permanecer en silencio, porque puedo incriminarme. Tienes derecho a permanecer callado. Sí. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Puede ser usado en mi contra. Lo cierto del caso es que esta mujer mantuvo hasta el final su identidad de princesa hindú, hija de un maharajá que se había tenido que exiliar. Mantuvo la historia de que en efecto ella había sido una sacerdotisa en un templo, creo que de la diosa Kali. Sí, esa es la más rumbera, pues, ¿no? Además de la muerte también, ¿no? Además de la muerte. Y entonces la mataron.
Y miren esa estampa, vea. No, mano. Y parece que con eso aliviaron pues sus escrúpulos. Óigame, pero Mire la qué idea. animal eso, imagínese, vea, haciendo Mire ahí esa mujer, Ah. esa pose. el salto del tigre, vea. Así es el salto del tigre. Pero así se prepara, ¿no? Sí, así salta el tigre, así prepara para saltar. Así es. Y acuerde que en la India es de los únicos lugares donde aún quedan tigres de Bengala. Sí, señor. A ver, Sí. siga a ver. Miren, A miren ver, esa María, estampa, vea. esa mujer. Y entonces, después de que ella murió, Aquí cuando la iban a fusilar. sí, ya era cuando así se la vistió. foto más caracterizada de cuando la iban a fusilar. Cuando, Sí, señor. cuando eso ocurrió, ella ya tenía mucho más de 40 años. Cuando la tuvieron, estaba por encima de los 40 años y aún conservaba rasgos de su hermosura. Lo cierto del caso, no, pero un momentico, Pero dale para atrás, otro poquito. No, dale para adelante ahí. No, vea, mire esa foto. Creo que te me adelantaste. Bueno, ve buscándola ahí mientras devolvete un poquito. Bueno, dale ahí para adelante. Por ejemplo, ya seguí. Esa ya la vimos. A ver, Sí, miremos. ya las vimos. Esa. Esta es la que más me... A ver, sigue. Mírele esa estampa de esa mujer. Mírala ahí. La que sigue. Déjala ahí un momentico. Pues resulta que ese espectáculo de mujer fue condenada a muerte. Y después se trató de reivindicarla. Por ejemplo, Junoy, el político español, trató de reivindicarla diciendo que ella no había sido espía. Y muchos dijeron que no había sido espía. Simplemente lo que ocurrió es que trataban de encontrar un chivo expiatorio que pudiera, mírela ahí en sus últimos días. Era una mujer acabada pues, en la prisión, acabada por la prisión. Y lo que querían era que una figura pública de suficiente atractivo, mire la estampa de dama que tenía ahí, fuera fusilada, porque un golpe de estos era obviamente un golpe de opinión. Mírela ahí, analizando a esa mujer en una época en la que la pacatería imperaba. Imagínense una mujer que saliera vestida de esa manera. Impresionante. Lo mismo hizo Josephine Baker, ¿no? Cuando se tomó a París. La negra. Por ahí en los años 20, ¿no? En los fabulosos. Claro. Esa sí se fue totalmente desnuda, hermano, como una pantera. No, esta también se desnudaba completamente. Por eso le decía ahorita lo del pezón. Sí. Bueno. Era por eso. Sí. A ver, mostremos esta. Vea qué mujer tan hermosa y qué aire de dama tiene. A ver, pasa al siguiente. Sí, señor. Mira una cosa. Bueno, creo que esa ya la hemos visto. Esta también la habíamos visto. Ya esa es la más... En esa fue que te quedaste contemplándola. Sí. Lo cierto de todo esto es que esta mujer la ejecutaron como chivo expiatorio. Alguien que fuera reconocido debía morir, porque en ese momento la opinión pública francesa estaba hastiada de la guerra. Estados Unidos apenas estaba ingresando a la guerra. Las cosas no funcionaban muy bien. Los alemanes estaban desgastados. Al parecer, los ingleses dicen que el servicio secreto inglés fue el que envió el famoso telegrama en el que se indicaba que H-21 iría a París, que fue lo que la incriminó, lo que a la postre se supuso era la prueba reina para decir que realmente era espía. Parece que en ese momento crucial de la guerra, una figura como ella le servía a todos como chivo expiatorio, tanto a los ingleses como a los franceses, como a los rusos, como a los alemanes. Y por lo tanto nadie dijo absolutamente nada. Los franceses nunca quisieron aceptar que ella hubiera espiado para ellos. Los alemanes dijeron que nunca había espiado para ellos. Los ingleses dijeron que no tenía nada que ver con eso. Al final de cuentas todo el mundo se lavó las manos y sin embargo la ejecutaron. Pero lo que llama poderosamente la atención, lo que le decía Juan, es la forma como ella logró mantener su historia. Esa historia la mantuvo durante el resto de sus días desde 1905 y cada vez le agregaba
más detalles exóticos a esa personalidad, a esa identidad que ella tenía. Y aunque algunos, bueno, una buena cantidad sabía quién era en realidad, la generalidad de la gente aceptó, hasta después de muerta ella, que en efecto era una hindú que se había criado en Java, hija de un maharajá, sacerdotisa y todo lo que se quiera. Eso es una capacidad impresionante para mentir, Juan. Y es que el cuento, todas estas historias que hemos contado, Juan, tienen que ver con que existen un tipo de personas que encuadran dentro de lo que se llama la mitomanía, que construyen su vida montada sobre una mentira o alrededor de una mentira, y cada vez van construyendo de una manera tan fantasiosa esa mentira, la van perfeccionando, y cada vez recuerdan con mayor detalle y le agregan detalles, y terminan siendo una gran mentira. Es decir, su vida se les transforma en una mentira. Y usted sabe que una mentira necesariamente debe ser repetida, sustentada, sostenida y agrandada en el tiempo para ser creíble. Acuerde lo que decía Goebbels, que no hay nada más efectivo que una verdad, que una mentira contada recurrentemente que se transforma en una gran verdad. Y somos una sociedad en la que mentimos recurrentemente, Juan. Pero oiga, hombre, a mí me impresiona la manera como opera una justicia estúpida, y es haber fusilado sin contemplación a alguien que, pues, o pactan con ella a ver si tenía secretos realmente, qué secretos tenía, o simplemente le comprueban su delito, porque es que la ley mínima, la ley básica del derecho es que a nadie lo pueden acusar sin comprobarle, pues, pero ya había un antecedente, que también fue un golpe de opinión. Acuérdese lo que ocurrió con Dreyfus, el capitán Dreyfus, el judío, y estaba muy fresco. Es que en 1905 ni siquiera lo habían reivindicado a él. hey. A él lo vinieron a reivindicar. Bueno, ya lo habían reivindicado, es decir, habían dicho que no había sido el espía alemán, que él no era el espía, no era quien espiaba para Alemania. Ya habían descubierto a Esterházy, que era el que había montado toda la tramoya, pero no lo habían querido reivindicar. Eso apenas ocurrió en 1907. Y miren lo reciente que está eso, para que 10 años después sea fusilada una mujer también inocente, también por espionaje. Pero oiga, hombre, aquí en Colombia está pasando eso. Fusilando. Aquí, no, pues... Sí, bueno, sí, también. Pues los meten de por vida, hombre, que aquí hay un poco de gente en la cárcel por los chismes de cualquier bandido, por ahí pelagatos que quiere ganar concesiones de esas que da la ley ahora, ¿no? Que quiere rebaja de penas o viaje al exterior, dice que por ser testigos protegidos. Eso está pasando aquí también, muy grave. Pero eso pues esa yo no se la perdono a los franceses, hombre. Claro. Haber fusilado ese bombón. Si a mí me toca, si a mí me dicen, coja ese fusil y dispare para allá, yo volteo eso. Sí. Yo volteo esa caña brava, yo le pego al primero que le pego es al comandante del pelotón. No me digas. Pero mira, ese fenómeno de la mitomanía ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Contabas el caso. Pero es que eso es una belleza, hombre. Es que yo no sé por qué. Es que no pueden confundir al mitómano con el mentiroso. Empecemos por ahí. El mentiroso es una persona que dice una falsedad en beneficio propio y en contra de otros, con el ánimo de engañar y de perjudicar. El mitómano no. El mitómano crea un mundo irreal alrededor de él, pero porque no le hace daño a nadie. Regularmente no le hace daño a nadie. Loquitos. ¿Te acordás? Uno que aquí, ¿no te acordás la época de los policías de tránsito aquí? Que asumían
Yo me acuerdo de los que se subían a la pucha. No. A ese púlpito. Sí, que no, había pero... Me acuerdo de uno que era en San Juan con Carabobo. Sí. Era el más... No, y después cuando vinieron los azules, también se vestían de azul y trataban de ponerse las insignias para dirigir el tránsito. Había muchos loquitos y digo, hombre, pero ¿cómo me ponen a imitar a un policía de tránsito de Medellín, hombre, con un uniforme tan feo, hombre? Esos desgualetados. Y se ponen a imitar a un policía de tránsito de Medellín, hombre, porque no imitan a esos que hay en Inglaterra o esos que hay en Alemania, hermano, que eso es un uniforme completo de gala, parados en una esquina con unos guantes grandes, blancos, para que todo el mundo los vea. No, pero no me los vas a poner guantes aquí en Medellín con este clima, no fregué. No, son guantes climatizados, unos guantes especiales para que los vean bien cuando ellos dan el tránsito, ¿no? Que voltean así y se paran firmes y todo eso con una imponencia. Claro, porque es que eso es lo primero que ve un turista. Eso es lo primero que ve un turista. Pero aquí sí los tienen muy mal trajeados, hermano. Ave María. Pues yo no sé por qué terminaste hablando de los No, porque yo termino, no, porque es que no pierdo oportunidad. Sí, no, es que con esas partidas que me han pegado tan asquerosas, hombre. Sí. No, pero vení que es que estamos hablando desde... No, pero yo no puedo, no soy capaz. En todo caso te cuento, ve, un mitómano no es un personaje dañino, hombre. No entiende la gente. No, vive en un mundo de fantasía. Y hay que dejarlo. ¿Para qué se pone uno a pelear con la fantasía de otro? ¿Cómo es vos para meterse en la fantasía? Déjalo tranquilo, hombre. Y he conocido personajes, vea, los tengo, mejor dicho, en cantidad, que me alegran a mí los ratos cuando me cuentan sus aventuras ficticias. Son maravillosos, tienen una imaginación extraordinaria, tienen talento de todo. El síndrome de Munchausen. De Munchausen. Munchausen. Sí, eso. Exactamente. Pero, oiga, es que lo de Munchausen es verdad. Le voy a contar esta historia, Néstor, y a los televidentes que me parece interesante. Hay una obra en Alemania, una obra teatral, que se presenta todos los días en Berlín. Oiga bien. Bueno, si no todos los días, por lo menos todas las semanas. Se llama Der Hauptmann von Köpenick. Muy fácil, muy... Facilísimo. No, muy claro. Pero te lo voy a traducir porque hay gente seguramente que no entiende alemán. Para los televidentes, pues yo te entendí perfectamente. Perfectamente, no hay problema. Yo lo sé. El capitán de Köpenick, un pueblo que queda en las afueras de Berlín. Muchas gracias, mijo. Muy amable, que me deje contar el cuento. Pues hombre, este tipo llegó allá y encontró ese pueblo revolcado, porque el alcalde se mantenía bebiendo, pues no hacía nada, y el comandante del puesto militar que había ahí andaba quién sabe en qué juerga. En todo caso ese tipo no estaba ahí, estaba perdido, estaba prófugo, mejor dicho. Llegó este allá, era un gomoso pero enfermizo por la milicia. Entonces se leía todos los libros de ciencia militar que existían en el momento, se los leía todos, y resulta que este Hauptmann es capitán, ¿no? Y venía con todos los conocimientos que usted pueda imaginar, y llegó allá a ese puesto. Ahí había un batallón, y llega y empieza dando órdenes, pues como van los alemanes, ¿no? Halt, guten Morgen, wie geht's? Wie heißen Sie? Y así al estilo, pues gritándoles y hablándoles duro. Y de pronto los mandó filar. Y entonces dijo que le trajeran uniformes de caballería porque iba a hacer una incursión. Le llevaron un uniforme de caballería
y se monta ese tipo en ese caballo, parecía un centauro, eso, volaba en esos animales y cogía ese sable y hacía unas piruetas. Pues esa gente sorprendida, lo seguían para donde él quisiera, ¿no? Hacían lo que él les mandaba. Y entonces le dijeron, bueno, me da el favor y se me van y me investigan a la alcaldía a ver qué es lo que está pasando allá. Y llegaron a la alcaldía y encontraron unos desfalcos y unos negocios turbios, porque allá también roban, vos, ¿sabías? No fregues vos. Sí. Allá no, porque es que creen que únicamente en Colombia pues es donde los alcaldes roban. No, Sí, no, allá también. Sí, vos. Sí, sí. Y entonces hizo la investigación preciso. Cuando llegó el alcalde ya tenía la orden de captura lista. Y después lanzó una cantidad de decretos contra la vagancia, puso a todos esos vagos a limpiar el pueblo, a arreglarlo, y empezó dejó un poco de obras listas ya para que se realizaran. Y mejor dicho, organizó ese pueblo, pero en cuestión de días, porque él se mantenía pendiente de la llegada del verdadero comandante. Y los otros felices pues con ese tipo tan activo y tan proactivo como dicen ahora los ejecutivos. Y así mismo como llegó, desapareció. Se perdió del pueblo y quedó el recuerdo. Entonces, un escritor alemán, un dramaturgo, escribió el drama que es una comedia, ¿no? Es una maravilla, hombre. Sobre todo esa representación que yo no sé, el actor que me tocó a mí, pues, ese era un maestro, hombre. Sí. No, qué maravilla, hombre. Hombre, ¿te parece que hablemos con los televidentes? Yo creo que sí, hombre. Dame un poquito sobre ese tema. La mentira y su diferencia con la mitomanía. ¿Qué piensan de todo Saludemos esto? gente, hombre, que nos han escrito. Pero permitidme, anunciemos primero los números, ¿sí? Sí, ¿Parece? señor. Pues bien, quienes deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y desde fuera del departamento de Antioquia, de cualquier parte de Colombia o del exterior, ustedes disponen del 018-051-5015, 018-051-5015, y esta línea es gratuita. Quienes deseen pueden llamarnos desde cualquier parte, pero también nos pueden escribir sus correos a esta dirección. El búho TA @teleantioquia.com.co, el búho TA@teleantioquia.com.co. Comenzamos entonces con los correos que tienes ahí. Mira, para que no nos cojan ventaja. Samir Murillo desde Quibdó, hombre, estudiante de Lima. Un saludo muy especial, hombre, Samir, y gracias por estar pendiente de nuestra imagen, y le mandamos un saludo desde aquí. Doña Ana Lucía Laverde Díaz dice, no sé si tengan conocimiento sobre mi apellido Laverde, me gustaría. Desde que los veo hace unos meses he aprendido mucho y además no me pierdo un programa. Un abrazo, Ana. Doña Ana, ese Laverde debe ser español, pero tiene el la de la nobleza. Entonces, así como hay un fray Rafael de la Serna, ¿no? Aquí yo tenía un maestro que se firmaba de la Serna, aquí hay mucho de la Serna. Y entonces había mucha gente que le ponía su apellido, entonces ese artículo probablemente es español con toda seguridad, se puede referir a algún sitio verde, algún sitio boscoso, sabroso, ¿no? Entonces de ahí Laverde o de la Verde. Juan, ¿me permites? Comenzamos con los televidentes y vamos intercalándolos. Sí, vamos, hagamos eso. Bueno, sí. Don Héctor Rodríguez nos está llamando desde Guarne. Buenos días, don Héctor. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señor Ernesto Armando Alzate, Juan Manuel Serna, y amigos televidentes de este canal regional en el departamento,
y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal. Muy buenos días. La astucia es una condición humana que ha permitido que algunos personajes se sobrepongan a ciertas circunstancias y logren engañar a quienes en el momento permanecen en su entorno. Alcanzo a recordar cómo en la década del 60 se presentó un hecho que sirvió para tema de una canción muy popular en el dueto de los tolimenses, Emeterio y Felipe, y que luego sirvió para tema de una película que se tituló El embajador de la India. Y fue el engaño que protagonizó, no sé si fue un paisa o un tolimense, que se hizo pasar por un diplomado hindú y luego de recibir todo tipo de homenajes en Neiva y de pasarla sabroso, fue descubierto. En ese mismo orden de ideas, un limosnero en la puerta de la iglesia de San Francisco en Bogotá le preguntaron por qué se dedicaba a esa labor si estaba lleno de vida, y él atinó a decir: yo no soy limonero, yo me siento acá, pongo el sombrero y no tengo la culpa de que la gente eche las monedas ahí. Este fue un aporte para el búho de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, don Héctor, a usted, bienvenido siempre. A ver, dice doña Magda Gómez Castillo, que es habitual en nuestros correos, que buen anfitrión puede tener un origen que... Anfitrión fue el Alcmena. El anfitrión estaba en la guerra de Zeus y se metió, bueno, Hermes tomó la forma de su esclavo para montar guardia en el montón, en el portón, y bueno, embarazaron a Almena, pues mejor Júpiter embarazó a Almena, y ahí nació Hércules. Sí, que cuando chiquito le decían Herculito. Ay.